Asambleísta Bolívar Subía. Gracias, compañero presidente. Con la venia de ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, en esta mañana se lo ha dicho un poco a priori que el gobierno nacional en su política de vivienda muy poco ha hecho por las clases desposeídas del país. Eso no es cierto. Este gobierno, como ningún otro, ha invertido en viviendas 3 veces más que el mejor de los gobiernos de aquella fatal noche neoliberal. Este gobierno, hay que reconocerlo, con altura de caballeros y de damas, que se ha preocupado precisamente de la clase más desposeída del país, que no solamente en vivienda ha invertido, sino que también ha invertido en salud y en educación. Pero no solamente en estos rubros, sino que aquel sector poblacional más desprotegido, como son los discapacitados, fueron visibilizados por este gobierno y ahora sabemos dónde viven y también siendo atendidos por el gobierno central. Hasta el año 2007, más de 1.200.000 viviendas estaban acumuladas como déficit aquí en el país. ¿Qué se había hecho hasta ese momento para solucionar el problema de esas miles y miles de familias? Nada, en absoluto. Fue este gobierno que transformó en política de Estado atender en vivienda a las clases desposeídas del país. Si consideramos una tasa de natalidad y le restamos una tasa de mortalidad y eso lo multiplicamos por 5 personas, anualmente necesitaríamos 83.000 viviendas para compensar el aumento poblacional. Necesitaríamos todo el presupuesto de la nación para poder cubrir a toda esa población necesitada que viene clamando el buen trato, el buen vivir. Sin embargo, estamos trabajando para solucionar ese problema y son más de 100.000 viviendas, más de 140.000 viviendas las que se han construido en este poco espacio de tiempo. Eso es importante decirlo, porque hemos aliviado un poco la carga que había en el presupuesto familiar, cuando a una familia de escasos recursos el Midubi le entregó una vivienda gratuita a través del bono de la vivienda y fomentó la construcción con el bono mismo para que otras miles de viviendas sean adquiridas ya a través de la banca privada o a través de la banca estatal. Por eso, en política de viviendas, este gobierno merece un aplauso, compañeros y compañeras legisladoras. Lo que pasa con la ley de inquilinato, quienes hemos estado en los dos bandos, en los dos sitios, como inquilinos y como propietarios, podemos dar testimonio. Podemos dar testimonio de lo que decía el compañero del Carchi, el sufrimiento que tienen los estudiantes cuando tienen que arrendar un departamento en otra ciudad para poder continuar sus estudios. Pero yo me refiero al sufrimiento de las madres
que tienen que soportar tarde de la noche que le golpeen la puerta para cobrarle los arriendos. Ese sufrimiento delante de sus hijos, la madre tiene que tragárselo para que los hijos no la vean llorar. Y es verdad, los poseedores de fortuna, los poseedores de esas viviendas han hecho escarnio en los ciudadanos ecuatorianos desposeídos de la fortuna. Por eso debemos nosotros considerar cambios en la ley vigente de inquilinato. Pero no podemos aceptar, compañeros, que se exija a los inmuebles destinados a vivienda que tengan los servicios básicos. ¿Por qué razón? Porque los servicios básicos impedirían que muchas familias tengan un lugar donde vivir. Porque los servicios básicos impedirían, compañeros y compañeras, que no se construyan más viviendas. ¿Cuántas comunidades quedarían aisladas del trabajo del Midubi porque no hay alcantarillado, porque no hay agua potable? En el campo y en los pueblos jóvenes de las grandes ciudades, las viviendas se construyen con la propia mano de los jefes de familia y hacen un hueco y hacen ahí, lo adaptan como sistemas de infraestructura. Precarios sí, pero si no se construyen viviendas en ese sitio donde no existe la infraestructura necesaria, alcantarillado, pluvial, sanitario, agua potable, luz eléctrica, significa que esas familias no van a recibir la construcción de su vivienda. Y el Midubi no podría llegar con su acción benéfica ordenada por el gobierno para poderle dar un techo a esas familias. Yo creo, compañeros y compañeras, que esta ley es interesante, pero hay que mejorarla. Vamos a hacer llegar al compañero presidente de la comisión algunos aportes que tienen que ver precisamente con la relación que debe existir entre el arrendatario y el arrendador. Esos informes o esos aportes serán enviados directamente a la comisión del compañero Andino. Muchas gracias.